¿Tu perro hace esto? ¿O hace esto otro también de manera frecuente? Bueno, muchachos, si quieren saber por qué tu perro se comporta de esa manera y por qué tiene estos síntomas, ve este video porque es muy importante para la salud de tu mascota. Muy buenas a todos, gente, colegas y amantes de los animales. Bienvenidos a este nuevo video de su canal veterinario Victoria's Pets Life. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el saco anal de nuestras mascotas y por qué provocan este síntoma que les acabo de mostrar. Así que nuevamente no se lo pierdan. Nuevamente suscríbanse al canal acá abajo. Denle like a los videos, hagan comentarios y váyanselos hasta el final para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando a muchos más amantes de las mascotas. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces como les venía contando, si tú ves que tu mascota tiene ese comportamiento constante de estar arrastrando la cola contra el piso, de estar pues como con una constante molestia, mirándose, como lamiéndose mucho en esa zona, en muchas ocasiones lo que pues muchos propietarios, inclusive algunos veterinarios también sospechan y la mayoría de las veces dicen es que es por falta de purgante, ¿cierto? La realidad es otra. La realidad es que en más del 90% de los casos donde se muestra este síntoma, según mi experiencia, es por causa de una inflamación o una molestia en la glándula perianal de nuestro perro. La glándula perianal es básicamente un par de glándulas que hay al lado y lado del ano de nuestras mascotas que tienen diferentes funciones, ¿cierto? Tienen funciones de marcaje, de identificación pues entre los perros, tiene cada uno un olor muy característico en sus glándulas que sirve mucho para identificar su estado de salud. Sirven también como método de identidad, como para transmitirle a otros perros su estado de salud, su sexo, su edad o incluso su temperamento, ¿cierto? También sirve como método de lubricación para la zona del ano, para que pues puedan evacuar con facilidad y que no tengan pues como dificultades. ¿Qué puede pasar con estas glándulas y por qué a veces pueden presentar ese síntoma? Por diversos factores, generalmente por predisposición genética o por otros factores, estas glándulas tienden a obstruirse. Al obstruirse se pueden llegar a inflamar y generar una cosa que se llama saculitis, ¿cierto? O inflamación de los sacos anales o glándulas perianales. Básicamente esa inflamación consiste en que se forman inclusive abscesos en esa área y genera un dolor y una molestia constante, inclusive que muchas veces cuando los abscesos se crecen tanto, el paciente es como desesperado bregando a dar del cuerpo y no es capaz ni siquiera de hacer sus necesidades pues de defecar normalmente a causa del dolor, ¿cierto? En estas ocasiones es cuando debemos actuar, ¿listo? Entonces les voy a contar de aquí en adelante en este video qué es lo que debemos hacer para identificar y tratar esta patología. Muchachos, de por sí este órgano, esta glándula perianal, suelta un líquido con un olor bastante fuerte, ¿cierto? Como les digo, es característico de cada animal, pero cuando se empiezan a inflamar, el paciente empieza a mostrar signos que uno puede visibilizar, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, estos signos? Por ejemplo, el mal olor constante, ¿cierto? Que ese líquido que yo les digo que suelta esa glándula sea constantemente penetrante, es un olor que penetra inclusive en espacios cerrados, es un olor que penetra todo el ambiente, que de pronto se vean inflamaciones o hinchazones a nivel de esa área perianal, que de pronto el paciente tenga un lamido excesivo, tenga un comportamiento de ansiedad o de dolor visible que muestre que constantemente se esté molestando pues las glándulas, ¿cierto? Si yo veo estos síntomas o que por ejemplo el signo del trineo, que es básicamente ese que les acabo de mostrar, que es el que el perro arrastra la cola, puedo estar deduciendo casi con un alto grado de precisión que el paciente estaba sufriendo una molestia o inclusive de un absceso o una infección en las glándulas perianales. Ya yo identificando estos signos ya puedo, digámoslo así, actuar en consecuencia para generarle un bienestar a nuestra mascota y evitarle un dolor innecesario.
Muchachos, entonces ya teniendo en cuenta estos signos y síntomas que puede presentar nuestro paciente, podemos estar enfrentados a dos grados de gravedad, ¿cierto? Una es que de pronto las glándulas estén obstruidas y requieran simplemente un drenaje, ¿cierto? Un drenaje manual que debe y lo tiene que hacer un veterinario de manera adecuada para evitar pues lesiones en la glándula, ¿cierto? Este drenaje generalmente es en pacientes que tienen cierta predisposición genética o que tienen de pronto mala alimentación o que tienen heces muy blandas, en las cuales por este tipo de causas las glándulas no se drenan fácilmente y por ende tienden a obstruirse. Este tipo de pacientes, como les digo, requieren un drenaje siquiera una vez al mes o cada que el paciente empiece a mostrar el síntoma para evitar que más adelante se le formen un absceso, ¿cierto? Y en caso tal de que el paciente ya tenga un absceso, ya tenga como tal una infección, en muchas ocasiones incluso el veterinario tendría que recurrir a una leve sedación para drenar el absceso, porque esto es bastante doloroso. Y drenar un absceso en glándula perianal con un paciente en sano juicio, la verdad es muy difícil y es bastante doloroso. Podría incluso provocar que el paciente se ponga agresivo y nos trate de morder, ¿cierto? Entonces, en caso tal de que veas este síntoma, tú podrías incluso ver, o sea, levantas la cola y ves si la glándula perianal está inflamada, normal, lo normal que debería estar drenando una glándula, o en su efecto si ya hay como tal un absceso. Si ya hay un absceso, el veterinario, como te digo, tiene que actuar en consecuencia y drenar de manera segura y con sedación para evitar que el absceso se crezca más o se reviente y empiece a drenarse solo y pueda provocar una complicación más severa. Muchachos, el drenaje por prevención no es que se tenga que hacer siempre, ¿cierto? Es principalmente necesario en estos pacientes que ya de por sí ya empiezan como a drenar de manera recurrente este tipo de fluido, ¿cierto? O sea, si ya tú ves que el paciente hace el signo del trineo, se le drena la glándula y por ahí al mes, 2 meses empieza otra vez a mostrar ese síntoma, es porque ese paciente de por sí va a ser recurrente en este tipo de condición y por ende requiere un drenaje preventivo de manera de un veterinario para evitar que se le vuelva un absceso. Cuando hay absceso, normalmente el veterinario lo que usa es una antibioterapia, obviamente medicamentos antiinflamatorios analgésicos para el dolor, y muchas veces lo que yo utilizo es analgésicos antisépticos tópicos como elixir o a base de clorexidina para favorecer pues que el área quede desinfectada de bacterias, ¿cierto? Generalmente los antibióticos que uno utiliza en estos casos cuando hay abscesos son los derivados de los betalactámicos como la penicilina o vía oral como la cefalexina o la amoxicilina, obviamente pues bien dosificado por un veterinario. Normalmente se utilizan en analgésicos como el meloxicam, ¿cierto? Ya sea en goticas para perros de hasta 10 kilos o ya sea para perros de más de 15-20 kilos en pasticas de 2 o de 3 miligramos, ¿cierto? También dosificados por un veterinario. En algunos casos la inflamación es tan fuerte que es incluso necesario utilizar un antiinflamatorio un poquito más fuerte como la dexametasona, un corticoide, que lo debe solo suministrar un veterinario, ya que puede tener efectos secundarios si no se maneja con cuidado. Muchachos, recomendaciones: si ven que el paciente está presentando ese síntoma, no intente por su propia cuenta drenarlo, como les venía diciendo, drenar la glándula, porque pueden causar lesiones. Tiene que ser un veterinario, ojalá, el que lo haga pues de manera segura, ¿cierto? Si saben pues que ese síntoma del trineo arrastrando la cola es debido a la glándula perianal y su inflamación, entonces ya saben que no es necesariamente por purgante y por ende no automediquen a su mascota con purgante, a menos a que un veterinario también valore esa posibilidad, ¿cierto? Recomendaciones: no automediquen a sus mascotas ni con antibióticos ni con nada, a menos a que el veterinario se los autorice. Generalmente, como les digo, los antibióticos son necesarios, pero tienen que ser formulados por un veterinario de manera pues precisa con el peso del paciente. Lo que sí pueden hacer una vez de pronto el drenaje ya se haya realizado o inclusive que la glándula por sí misma se haya drenado, sería hacerle un lavado bien antiséptico a la área perianal de nuestro perro para evitar que esta lesión se vuelva más complicada, ¿cierto? Porque muchas veces el absceso se revienta y queda una herida abierta, ¿cierto? Cuando queda la herida abierta, lo ideal es desinfectarla. Si no hay posibilidades como tal de llevarlo a un veterinario, porque lo hemos hablado en otros videos que a veces es difícil, lo que puedes hacer es hacer un lavado
constante con jabón, ojalá de clorexidina, o un jabón desinfectante para bajar la carga bacteriana y que la herida que quede en el área perianal con el absceso cicatrice por segunda intención, ¿cierto? Eso sí lo podemos hacer en la casa. Muchachos, si esta información les ha sido útil y les sirve para diagnosticar o por lo menos para detectar ciertos síntomas que pueden afectar la salud de nuestro perro, nuevamente los invito a que se suscriban al canal, denle like a los videos si ven que les es útil. Nuevamente los invito a que se unan a las membresías para que por favor podamos ayudar a muchos animalitos, porque todo lo que entre por membresías va para hacer labor social, sobre todo en la costa colombiana, para esterilizar animalitos de la calle. Hagan comentarios, hagan interacción para que el algoritmo de YouTube nos ayude pues a llegarle a mucha más gente. Y bueno, si les gustó pues el contenido general, lo recomiéndenos, y muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Muchas gracias.